Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. Comenzamos. Pues hoy vamos a hablar de una trilogía que ya forma parte de los anales, o mejor dicho, de la historia del cine. En este caso, una trilogía bastante querida por todos y, como no, estamos hablando de Regreso al Futuro o Back to the Future. La primera se estrenó en 1985 y desde luego podríamos estar hablando largo y tendido tanto del rodaje como de los protagonistas, etcétera, 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 ya que esta película pasó por muchísimos cambios. Como muchos sabéis, los que hayáis visto los extras, en principio no iba a ser un coche, ya sabéis muchos que iba a ser una nevera, e incluso, que esto me recuerda a Mortadelo y Filemón, recordar entre cambios como el protagonista principal, ya que originalmente estaba interpretado por el actor Eric Scholz, pero luego se desistió de él y se pasó a Michael J. Fox. Desde luego, bastante buen cambio. No porque el actor Eric Scholz sea un mal actor, que no lo es, sino porque, tal y como dijeron, pues daba un papel demasiado serio. Por contra, Michael J. Fox pues se adaptaba más a lo que era el personaje de Marty McFly. La película tuvo un presupuesto de 19 millones de dólares y recaudó la nada desdeñable cifra de 381 millones de dólares en todo el mundo, lo que lo hizo desde luego una de las películas más taquilleras de todos los tiempos y sobre todo de aquel año. La película tuvo un presupuesto de 19 millones de dólares, de los cuales recaudó 381 millones de dólares, una cifra nada desdeñable, sobre todo en aquel tiempo, y se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos y sobre todo de aquel año. Como no, pues pasado el tiempo la película salió en multitud de formatos, incluso en uno que era el precursor o padre del Laserdisc, del cual ya hablaremos otro día. Pero en este caso vamos a comenzar con los Laserdisc. Y en este caso para España se sacó este de la mano de Philips con lo que era la portada original. Por suerte para nosotros, sí, ya sabemos que bueno, Philips tenía la manía de poner este tipo de portadas. En la parte trasera, pues bueno, ya sabéis, las típicas fotos, índice de capítulos. Por suerte, la película venía en formato panorámico y, como no, pues en Dolby Surround de aquella época. Tengo que decir algo al respecto, porque lo he visto no hace demasiado tiempo, que hay un fallo de garrafa en la página de IMDB, ya que las especificaciones técnicas, esta película se grabó en 6 pistas en formato Dolby, pero también ponen que se grabó en Dolby Digital, cosa bastante increíble, ya que, como digo, pues hasta 1992 no existió el Dolby Digital. Una de las peculiaridades de este Laserdisc es que el disco, lo vamos a sacar para que lo veáis bien. Normalmente los discos Laserdisc eran plateados, pero había alguna que otra edición, como pasa en esta, que el disco es dorado. Algo bastante peculiar. Respecto a la imagen, pues como muchos sabéis, pues el tema de los Laserdisc eran bastante superiores a lo que eran las películas en VHS, ya en imagen, ya que tenían bastante más resolución y sobre todo en el tema del audio, ya que venían sin comprimir. Sí, aunque sea un Dolby Surround, era algo curioso, ya que era una pista PCM en realidad, y desde luego se podía disfrutar ampliamente de lo que es el sonido. Algo que por contra no pasaba en las ediciones de DVD o inclusive en las de Blu-ray, por eso que he explicado muchas veces de que todo este tipo de películas de los años 80 del tema del Dolby Surround no están demasiado bien pasadas a lo que es tanto el formato DVD como el Blu-ray. Y como algunos sabéis, y si no os lo digo yo, pues originalmente la película iba a terminar en la primera parte. En realidad, el continuará se hizo prácticamente como una coña, un gag,
Pero esto le trajo bastantes disgustos luego al señor Robert Zemeckis por un tema de la chica protagonista, ya que hubo que incluirla en la segunda parte, etcétera, etcétera, con un cambio inclusive de personaje, ya que la chica protagonista no es la misma que de la segunda y la tercera, se sustituyó por Elizabeth Shue. Y bueno, dado el éxito inesperado o no tan inesperado de la película, pues se rodaron tanto la segunda como la tercera parte al mismo tiempo. En este caso ya llegamos a 1989, donde se estrenó Regreso al Futuro 2, y esta fue la edición en Laserdisc. Philips seguía en su estilo, lo que esta vez sustituyó el dorado por algo más clarito. Seguíamos conservando la portada original y la parte trasera, pues lo de siempre. Una vez más, el formato de pantalla volvía a ser widescreen, continuábamos con el Dolby Surround de la época y la verdad es que, bueno, la calidad de imagen pues también estaba bastante a la altura para lo que era aquella época. Y ya en 1990 pues teníamos la tercera parte, como no, hubo una nueva edición en Laserdisc, en este caso esta también de la mano de Philips, seguíamos conservando nuevamente la portada original y por la parte trasera, pues lo de siempre. Una vez más, pues por suerte teníamos el formato widescreen y el Dolby Surround. Realmente para los coleccionistas estas ediciones LaserDisc siguen siendo una joya. La verdad es que bueno, se siguen viendo bastante bien. El sonido sigue siendo bastante bueno para lo que eran este tipo de discos. Y bueno, vamos a pasar al DVD. Como no, pues llegaron muchísimas ediciones en DVD. Tuvimos la primera edición con los discos sueltos, tuvimos la edición con el pack con la trilogía, luego tuvimos otro nuevo pack con la trilogía que incluía un nuevo disco, packs del Steelbook, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las trilogías que también ha tenido más lanzamiento tanto en DVD como en Blu-ray. En este caso yo me hice con la primera, que la verdad es que el diseño pues estaba muy bien, que es esta, con las letras grabadas. Esto tanto de lo mismo, el título, así en plan relieve, y por la parte trasera pues tanto de lo mismo. Los circulillos en relieve, etcétera, etcétera. Lo mismo que por los lados. Y el interior pues tanto de lo mismo. Realmente una edición muy buena. Parte trasera también con los grabados prácticamente en relieve y los discos para cada una de las películas. Y como no, pues aparte dentro se nos incluía un librito con notas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Un librito por llamarle algo, porque de edad eran 4 páginas, pero bueno, que por cierto recuerdo el famoso folleto este con el índice de ratas donde se nos decía de más de 10 horas de material adicional, donde debería indicar 10 horas de material, incluyendo más de 5 horas de material extra y 5 horas de las 3 películas. Pero hay algo muy curioso con este pack. Acá, bueno, este pack aparte incluía, aparte del castellano Dolby Digital 5.1, pues también tenía la primera, creo recordar, con sonido DTS. También, bueno, no recuerdo si las demás también lo incluían, pero bueno, la primera tenía sonido de DTS 5.1, decían, cuando en realidad en castellano se quedaba en un 5.0, ya que el subwoofer no estaba. Cosa que no pasaba en la versión en inglés, como no. ¿Y por qué digo que este a día de hoy es uno de los packs bastante peculiares que incluso pueden tener algún valor para los coleccionistas? Pues muy sencillo. Cuando se editó esto en DVD hubo un fallo de encuadre. O sea, pasarlas al formato widescreen, como digo, hubo un fallo de encuadre y bueno, esto se subsanó en siguientes ediciones en DVD, como no también en Blu-ray, pero esta es la que tiene ese fallo. Por lo cual ya sabéis que hay muchos coleccionistas por ahí que, aunque sean tonterías, pues les gusta tenerlas. De todos modos,
aunque tenga ese fallo de encuadre, pues bueno, las películas, la verdad es que se veían bastante bien, se escuchaban bastante bien también. Como digo, tienen ese problema de el paso del Dolby Surround a Dolby Digital 5.1 que a mí nunca me ha acabado de convencer del todo, pero bueno, la verdad es que se escucha bien. Y como no, pues claro, si estas películas aparecieron en DVD, pues tenían que aparecer en Blu-ray, faltaría más. Y como digo, pues bueno, está tanto de lo mismo, ya que hemos tenido ediciones sencillas, ediciones en Steelbook, con pack, con hiperpack, con super ultra pack, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que seguiremos teniendo. Hubo incluso uno con una réplica del DeLorean, que por cierto era bastante mala la réplica, todo hay que decirlo. Después una con el famoso conversor de flujo, que bueno, no dejaba de ser curiosa, pero la verdad es que el precio, la relación calidad-precio, pues tampoco acababa de convencer. Yo en este caso me cogí la edición sencilla del pack con las tres películas, que lleva también bastantes extras. Bueno, se habló bastante también del tema del DNR, o sea, la famosa reducción de ruido en pantalla, o sea, el grano. Y la verdad es que, a ver, sí que tiene un poquito de DNR, pero tampoco es algo tan acusado como para convertir a los personajes en cera como pasaba con la famosa edición cazador de la película Depredador, por lo cual podéis disfrutar plenamente de las películas. El sonido, pues tenéis DTS 5.1 en castellano para las tres películas, y vuelvo a lo mismo de siempre, por el tema de las conversiones, y mejora bastante en inglés, ya que aquí tenéis un DTS Master Audio 5.1 que, bueno, pues saca un poco más de partido a lo que son las pistas originales. Y el presupuesto de Regreso al Futuro 2 y el de Regreso al Futuro 3 fue de ambas, cada una de 40 millones de dólares, aunque bueno, hay que decir, que ya lo he comentado antes, de que las dos películas se rodaron al mismo tiempo, por lo cual vamos a dejar que el gasto fue de 80 millones de dólares, de los cuales una recaudó casi 332 millones de dólares y la siguiente, Regreso al Futuro 3, casi 245 millones de dólares, que sí, recaudó menos que la anterior. Pero, desde luego, son casi 600 millones de dólares, por lo cual no fue ningún fracaso. Y algo a destacar en la película, pues como no, la banda sonora, esa fanfarria que se nos metía en la cabeza de la mano del señor Alan Silvestri. Este es el vinilo de la época, donde, bueno, pues se nos ponían las piezas musicales más conocidas de la película del señor Alan Silvestri, como digo, y los temas musicales ya de Hugh Lewis and the News, como de otras que aparecían en la película. Y para finalizar, pues como no, es una saga que como muchos sabemos, también tuvo y tiene su merchandising, tres camisetas, muñecos, réplicas de los coches, pósters, réplicas de los monopatín, del almanaque, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las réplicas que yo me pillé fue esta, que es el coche de la segunda parte, que la verdad es que a mí es uno de los coches que siempre más me ha gustado. Este la verdad es que está bastante bien. No recuerdo que se le podían abrir las puertas. Y bueno, en la parte trasera, pues la verdad es que estaba también bastante bien, ya que salía el famoso tribunal, que la parte delantera, no sé si llegas a verlo, pues tiene al fondo lo de Hill Valley, donde esconden el coche. La verdad es que el coche pesa lo suyo. Sí, como no, por supuesto, hay coches muchísimo mejores. Tenéis el típico coche que flota con las luces, etcétera, etcétera, que este se puede conseguir ahora bastante fácilmente, creo recordar que es en Estados Unidos, para variar. Pero bueno, por eBay y a través de otros vendedores también lo podéis encontrar. Tenéis coches a réplicas más grandes, más pequeñas también. Pero bueno, este es un buen tamaño y la verdad es que a mí me hizo bastante gracia. Deciros de que, a ver, que esta colección, pues por supuesto, tiene la réplica del tercero y del primero. Y bueno, respecto a las películas, pues ¿qué vamos a decir? A ver,
aquí mucha gente le gusta la primera más que las otras dos. Pero yo personalmente, a ver, gustándome como me gusta la trilogía en sí, ya que considero que prácticamente pasa todo en un día o dos, nunca me acuerdo, pero bueno, no pasa nada. Pero siempre he considerado como una sola película y desde luego yo cada vez que la veo continúo quedando encantado. Ya sea viendo solo la primera, viendo solo la segunda o viendo solo la tercera. Pero realmente los años no pasan por esta trilogía. Una trilogía que puede gustar tanto a mayores como a los más pequeños y que desde luego sin duda si no lo has visto aún te la recomiendo. Y bueno, ¿vosotros qué opináis de la trilogía? ¿Os gustó? ¿No os gustó? ¿Cuál os gusta más de la saga? ¿Os gustan todas por igual? Me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pues bueno, hasta aquí el programa dedicatoria de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.